primer lugar, yo soy una persona bien mandada, me han dicho que me ajuste al tiempo y voy a hacerlo en la medida de lo posible para ir a comer. En primer lugar, lo que sí que me gustaría es agradecer la invitación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, particularizado en la Directora General de Apoyo Fiscal. También me gustaría felicitar la organización de este evento, porque está saliendo realmente muy bien. Y por último, quería particularizar también un agradecimiento a Ricardo Magner, quien manifestó un cierto interés, ¿no?, en este tema y que yo creo que con gran acierto y que comento actualmente. Bueno, dicho este tema introductorio, como todos sabéis, la crisis económica impactó de manera muy importante a la Unión Europea y de la que el Reino de España no fue ninguna excepción. Sin embargo, como veis en la diapositiva, en el año 2007 disfrutábamos de unas finanzas públicas muy saneadas. La deuda pública no alcanzaba el 37% del PIB y disfrutábamos de un superávit presupuestario cercano al 2%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la crisis da al traste con todo nuestro saneamiento de finanzas públicas y esto pone de manifiesto que tenemos una debilidad importante en nuestra gobernanza fiscal. Esta debilidad, que también se tiene en cuenta, la hay en el seno de la Unión Europea, también la tenemos nosotros. Y en España es especialmente importante, dado nuestra estructura organizativa territorial, al ser un Estado federal fuertemente descentralizado en políticas de gasto, ya que la Administración Territorial Intermedia, es decir, las comunidades autónomas, llevan a cabo una política de gasto próxima al 35% sobre el gasto público total. Bien, inicialmente los cambios en el marco fiscal para llevar a cabo fortalecer lo que sería nuestra gobernanza fiscal se producen inicialmente en el seno de la Unión Europea, con modificaciones a partir del año 2010 y la aprobación del denominado Six-Pack, 6 directivas que pretenden fortalecer esta gobernanza económica, y concluyendo con el denominado Pacto Fiscal, que fue ratificado por la mayoría de los Estados miembros, en el que se incluye a España. España comienza sus reformas en el año 2011. En primer lugar, lleva a cabo una tan nombrada reforma constitucional con la finalidad de incluir determinadas reglas fiscales a nivel constitucional y posteriormente, tras la aprobación del Pacto Fiscal, se aprueba una ley orgánica de desarrollo de la reforma constitucional, que es la que voy a pasar a comentar brevemente. Bien, otra cuestión de especial interés, lo que se ha pretendido con esta ley y en general con las reformas que se han llevado a cabo en estos años, ha sido, por un lado, fortalecer los principios de plurianualidad, equilibrio presupuestario, asignación eficiente y eficaz de los recursos públicos y de las leyes de estabilidad presupuestaria existentes anteriormente, pero además se han introducido otra serie de principios novedosos, como son el de sostenibilidad financiera, responsabilidad, que implica garantizar el principio de no corresponsabilidad financiera o no bailout, muy importante en los estados federales, y el de lealtad institucional, que tan importante es para nuestro país. Bien, de gran importancia también con respecto a otras leyes de estabilidad presupuestaria anteriores radica en que esta ley es de aplicación directa a todas las administraciones públicas, cosa que no sucedía con anterioridad. Dicha esto, las reformas que se han llevado a cabo en este periodo han tenido por finalidad abordar los temas que veis ahí en la diapositiva. En primer lugar, se han modificado las reglas fiscales, se han modificado también los marcos presupuestarios a medio plazo, se han creado instituciones independientes, en concreto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, para garantizar una independencia en relación al seguimiento y cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, entre otros, y se ha mejorado profundamente la coordinación intergubernamental y se ha creado un procedimiento nuevo de control para garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales por parte de los entes subcentrales. Bien, en la presentación a lo que voy a hacer referencia fundamentalmente va a ser a las reglas fiscales y a la mejora de la coordinación entre administraciones públicas y el mecanismo de control para garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales por parte de los entes subcentrales. Dentro de la tipología de reglas fiscales, las que actualmente tenemos en España son 3. Una regla de equilibrio presupuestario, una regla de gasto y una regla de deuda. En lo que se refiere a la regla de equilibrio presupuestario, sí que me gustaría retrotraerme a los orígenes de la misma, ya que España fue uno de los primeros Estados miembros sin implementar una regla de equilibrio presupuestario, muy distinta a la que tenemos actualmente, ya que en el año 2001
La regla de equilibrio presupuestario se centraba fundamentalmente en la máxima ortodoxia financiera, que era básicamente sin ligarlo a ningún aspecto del ciclo económico ni ningún otro aspecto. Tenía que existir equilibrio presupuestario en todas las administraciones públicas anualmente. Además, se excluía totalmente la regla de oro, de tal manera que en ningún caso era posible financiar gastos de capital con déficit público. Bueno, en el año 2006 se considera necesario llevar a cabo la modificación de la regla de equilibrio presupuestario y se flexibiliza en cierta medida. ¿De qué manera? Pues de la que tenéis ahí. La regla de equilibrio presupuestario, en este caso, ya se liga al ciclo económico, de tal manera que cuando el crecimiento de la economía es superior al 3% del PIB, es necesario que haya un superávit presupuestario sin decir cuánto tiene que ser ese superávit presupuestario. En los casos en los que el crecimiento económico se halla entre el 2 y el 3%, deberá existir un equilibrio presupuestario, y en los casos en los que el crecimiento sea menor o no exista crecimiento, se permite un déficit público que se distribuye entre las distintas administraciones públicas de la siguiente manera. A favor de la Administración Central del Estado un 0,20%, las comunidades autónomas un 0,75% y las corporaciones locales, los municipios, un 0,05%. Pero además de esto, a diferencia de la anterior regla, se incorpora parcialmente la regla de oro, ya que adicionalmente se permite un déficit público de medio punto sobre el PIB para gastos en inversiones productivas. Y también, al igual que en el caso anterior, se distribuye de la siguiente manera: 0,20 para la Administración Central, 0,25 para las corporaciones locales y 0,05 para las comunidades autónomas y 0,05 para las corporaciones locales. Bueno, por distintas razones que no voy a mencionar, no por razones nacionales, sino más bien en el seno de la Unión Europea, se modifica esta regla fiscal a la que tenemos actualmente, que se diferencia fundamentalmente con respecto a la anterior, en que la regla de equilibrio presupuestario ya no se va a ligar a un componente cíclico, sino que se liga al componente estructural, de tal manera que queda terminantemente prohibido cualquier déficit público estructural por parte de las administraciones públicas. Se establecen una serie de excepciones para la Administración Central y las comunidades autónomas, ya que estas dos administraciones, en ningún caso los municipios, podrán tener un déficit estructural del 0,4% del PIB cuando éste derive de reformas estructurales. Bien, por otro lado, también se introducen elementos de flexibilidad en la regla fiscal, de tal manera que se suspende la aplicación de las reglas fiscales en determinados supuestos tasados. En casos de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria, se permite cualquier déficit estructural para la Administración del Estado y las comunidades autónomas, en ningún caso para las corporaciones locales. Es necesario que están obligadas a hacer un plan de reequilibrio de cara a ajustarse a los objetivos de equilibrio presupuestario en un tiempo determinado. ¿Cuál es la crítica que se le puede hacer principalmente a este diseño de esta regla fiscal de equilibrio presupuestario? Bueno, en primer lugar, fundamentalmente es en cuanto a su metodología de cálculo. Estamos ante un tipo de metodología que no es una metodología comúnmente aceptada por todos los economistas, que existen discrepancias y que determinadas variables, dependiendo de su interpretación, pueden afectar mucho a la determinación del déficit estructural. Y en España, por ejemplo, era una de las principales afectadas, fundamentalmente porque una de las principales variables de interpretación subjetiva es la tasa de desempleo no aceleradora de salarios. Bueno, como todos sabéis, España padece una tasa de desempleo muy elevada, con lo cual este aspecto le afecta muchísimo dependiendo de cómo se interprete. De hecho, bueno, en el seno de la Unión Europea existe un grupo de trabajo, ¿no?, que es el Output Gap Working Group, que es el que se encarga fundamentalmente de diseñar y de determinar la metodología de cálculo para la determinación del déficit estructural. Pero esta varía con el tiempo y, ya digo, puede suponer grandes modificaciones en el déficit estructural, que puede implicar el cumplimiento o no de la regla fiscal, con las medidas sancionadoras que eso implicaría en caso de incumplimiento. De hecho, España llevaba ya durante una serie de años reivindicando un cambio en la metodología en estos términos, y esto se tuvo a bien por parte del grupo de trabajo en el año 2014. Y ese cambio de metodología supuso ni más ni menos que una reducción del 1% en el déficit estructural para el año 2013. O sea que no es nada baladí. ¿Y en qué consistía? Fundamentalmente en que la metodología de la Unión Europea consideraba el desempleo en su mayor parte como desde el punto de vista estructural, mientras que con la nueva metodología adaptada para España, bueno, aceptada por el grupo de trabajo por España,
gran parte de esa tasa de desempleo ya no se considera estructural, sino que se considera coyuntural, con lo cual cae el déficit estructural de una manera bastante importante para el caso de España. Pero tiene una serie de ventajas con relación a la regla fiscal ligada al ciclo económico, y es que en caso de bonanzas económicas el ahorro que se produce en esa expansión económica es mayor, ya que se ahorra todo el saldo cíclico, y esto nos va a permitir afrontar de una manera más adecuada épocas de recesión económica. Existen distintos estudios que así lo demuestran, por lo menos en el ámbito nacional, del diseño de cómo estaba la regla fiscal ligada al ciclo económico, de cómo estaba ahora ligada al componente estructural. Otra diferencia importante es que se vuelve a eliminar la regla de oro de las finanzas públicas de la regla de equilibrio presupuestario, de tal manera que no se puede volver a llevar a cabo gastos de capital a través de déficit público. Es verdad que existen estudios empíricos que demuestran los efectos positivos de la regla de oro a largo plazo, pero también tenemos que tener en cuenta los problemas que tiene también disfrutar de una regla de oro, como puede ser que no todo el gasto en capital tiene por qué ser productivo, que también existen gastos corrientes que sí que son productivos, pensemos por ejemplo en la educación, el pago a profesores, etcétera, etcétera, y también desde el punto de vista contable, en determinadas ocasiones no siempre es fácil distinguir qué debe considerarse gasto de capital y qué debe considerarse gasto de corriente, con lo cual puede incentivar una mala praxis a los gestores. Bien, por otra parte, esto me lo voy a tener que saltar, simplemente señalar que se unifican los criterios contables desde el seno de la Unión Europea. Para garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales se aplica la normativa europea, es decir, el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, que discrepa, es diferente con respecto a la normativa en contabilidad pública y la normativa presupuestaria nacional. Bueno, o sea, hay que hacer una serie de ajustes en los que no me voy a detener y que ya en los días venideros del encuentro podemos discutir sobre el tema o pormenorizar sobre las cuestiones. Lo que sí que quería señalar, porque yo creo que es una buena experiencia, es que la capacidad o el conocimiento que tienen los funcionarios de España dedicados a estas cuestiones se centran fundamentalmente en el ámbito de la contabilidad pública, en el ámbito de la normativa presupuestaria, pero en ningún caso, o en menor medida, en el ámbito de la contabilidad nacional, que es la contabilidad que se aplica en el seno de la Unión Europea. Con lo cual, fundamentalmente en el ámbito local, tenemos serios problemas para garantizar el cumplimiento de esta normativa europea. Bueno, para solucionar este problema, lo que se ha hecho a nivel estatal ha sido la elaboración de un manual de adaptación a las corporaciones locales para la determinación del cálculo de déficit del cálculo de déficit en contabilidad nacional, y lo cual ha supuesto un aspecto muy positivo, dado que los interventores locales en muchas ocasiones no es que quisiesen no cumplir o maquillar la normativa, los ajustes para poder cumplir con la regla de equilibrio presupuestario, sino que no tenían conocimientos suficientes para poder adaptarlo. Bueno, mediante este manual, la verdad que la experiencia ha sido muy exitosa y ha permitido al Estado pues, poder consolidar a todas las administraciones públicas el cumplimiento de las reglas fiscales para remitirlas a la Unión Europea. Bien, por otra parte, en lo que se refiere a la regla de gasto, es la primera vez que se incluye en el año 2011, se incluye por primera vez una regla de gasto en la normativa española, y básicamente lo que se impide es que la Administración central, autonómica y local no podrá tener la variación de gasto computable no podrá ser superior a la tasa de referencia de crecimiento del PIB de la economía española a medio plazo. Ahora explico un poco qué es cada cosa. El gasto computable simplemente es una definición, nos tenemos que remitir, al igual que en el caso anterior, al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y básicamente es capítulo 1 a 7 de gasto de la contabilidad. Respecto a este gasto computable, en la normativa nacional se han excluido varias partidas, que son las que tenéis ahí, pero me interesa destacar dos, fundamentalmente los intereses de la deuda y, en segundo lugar, los gastos no discrecionales por prestaciones de desempleo. ¿Y por qué se han excluido estas partidas de la regla de gasto? Bueno, en relación a los intereses de la deuda, se ha excluido porque se ha considerado que se trata de una variable de difícil control por parte de las autoridades fiscales, al menos en el corto plazo, y por esa es una de las principales razones por las que se ha excluido. Y en relación a los gastos no discrecionales por prestaciones por desempleo, la razón de su exclusión se debe a evitar un comportamiento procíclico de la norma, porque piénsese en épocas de recesión económica o contracción de la economía, España se caracteriza en su mercado laboral por incrementar fuertemente las tasas de desempleo. Esto originaría
que se incrementase fuertemente el gasto en el desempleo al aplicar las medidas establecidas para cobrar el paro, la prestación por desempleo, y habría que recortar el resto de partidas de gasto para cumplir con la regla de gasto en su conjunto. Bueno, esta es la razón fundamental por la que se ha excluido estas partidas de la regla de gasto, si bien también tiene el inconveniente que puede no preverse determinados gastos derivados de desempleo estructurales que no dependen y no se van a solucionar por el comportamiento cíclico de la economía. En lo que se refiere a la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo, la metodología que se ha utilizado es la siguiente, ¿no? Se ha cogido los 5 años atrás, el crecimiento real del PIB, 5 años atrás, el año en curso y los 3 años siguientes. Esto se ha hecho fundamentalmente, al igual que en el caso anterior, para garantizar un comportamiento procíclico de la regla, en la medida en que no se ha querido coger únicamente el crecimiento anual del momento para buscar lo que sería el crecimiento potencial de la economía española. Esto también tiene problemas, obviamente, y es que, claro, en muchas ocasiones, si tú coges los 5 años anteriores, puede ser que nos encontremos que haya un cambio estructural que no refleja de manera adecuada el crecimiento potencial de la economía. Y desde un punto de vista de los 3 años posteriores, bueno, pues es difícil captar los cambios del ciclo económico. Pero bueno, balanceando unas y otras cuestiones, nos ha parecido que esto era, que ha parecido a nuestros legisladores que era lo más adecuado. Otra cuestión importante en la regla de gasto es que se ha excluido los gastos derivados de la Administración de la Seguridad Social. Esto es básicamente decir que se han excluido los gastos en pensiones. Parece algo razonable excluir de la regla de gasto los gastos derivados en pensiones porque parece difícil controlar este tipo de gastos de manera anual, ya que obedece fundamentalmente a parámetros del sistema y a la evolución demográfica. ¿Pero qué se ha hecho? Se ha excluido de la regla de gasto, pero sí que se ha incluido en una reforma de pensiones un factor de sostenibilidad. Y ese factor de sostenibilidad lo que implica, lo que se hace son estimaciones de gasto, de necesidades de gasto a futuro, y en base a esas estimaciones se llevan a cabo modificaciones en los parámetros del sistema, se adaptan y mediante este factor de sostenibilidad, de tal manera que lo que se quiere, lo que se pretende de esta manera es garantizar las pensiones públicas, garantizar la sostenibilidad financiera de las pensiones públicas. Por otra parte, por último, en lo que se refiere a la regla de gasto, es de especial interés en las administraciones territoriales esta medida. Se permite incrementar o reducir el límite de gasto anual siempre y cuando se lleven a cabo cambios normativos que incrementen o reduzcan la recaudación tributaria. Bien, con lo que se pretende fundamentalmente esta medida es incentivar a las comunidades autónomas y a los municipios que lleven a cabo medidas para incrementar su recaudación tributaria. Bueno, el problema fundamentalmente de esta medida es también que en muchas ocasiones es difícil estimar el impacto recaudatorio derivado de esas medidas, de esos cambios normativos. Lo que se hace para poder adecuar esta cuestión es análisis ex post de la recaudación que se está produciendo en los meses posteriores y en el caso de que existan desviaciones se adapta ese gasto a esas desviaciones. Bueno, simplemente os quería comentar cuáles han sido las razones por las que se ha incluido la regla de gasto. Bueno, si cuando se llevó a cabo todas las modificaciones, se pensaba en llevar a cabo las modificaciones de las reglas fiscales con respecto a las que antes teníamos anteriormente, se observó que la mayoría de los marcos fiscales más exitosos en los países de nuestro entorno eran aquellos que mezclaban fundamentalmente una regla de déficit, de equilibrio presupuestario con una regla de gasto. Además, sí que es verdad que con la regla de gasto parece que nos estamos enfocando más hacia los gastos habituales, que son los que generan déficit público, y también desde el punto de vista ex ante y desde el punto de vista ex post también tiene una serie de ventajas. Desde el punto de vista ex ante, bueno, sirve para disciplinar, ¿no?, en la elaboración de los presupuestos a las unidades de gasto y también a reducir en cierta medida esa presión por parte de demandas individuales. Y desde el punto de vista ex post, pues permite analizar mejor cuáles son esos componentes de gasto que generan las desviaciones y aumentar los ingresos en aquellos casos en los que hay una mayor bonanza económica de la estimada inicialmente. Y además esto existe en unos estudios, no se ve muy bien, me imagino, pero yo lo cuento muy resumidamente. Es un estudio del Banco de España en la que se manifiesta qué hubiese pasado si en la época del boom inmobiliario en España, del gran crecimiento económico, se hubiese aplicado una regla de gasto en los términos en los que está diseñada actualmente. Y los resultados son
que las finanzas públicas hubiesen sido mucho más saneadas que como estaban anteriormente, y esto hubiese permitido, además, en la época de recesión económica, no garantizar el equilibrio presupuestario, pero sí al menos podría haber evitado los ajustes tan duros a los que nos hemos sometido a los ciudadanos de nuestro país. Pero además esta regla de gasto ya han transcurrido varios años en su aplicación y los efectos son bastante positivos, fundamentalmente en el ámbito local y un poquito menos en el ámbito autonómico. Bien, como veis ahí, el saldo presupuestario de las entidades locales en el año 2010 representaba, está ahí en porcentaje, aquí lo digo en millones, estaba próximo a los 1.500 millones de dólares de déficit público para todas las administraciones locales. Y en el año 2003 pasó a ser de un superávit de 8.500 millones de dólares. Es verdad que no todo se deriva de esta regla de gasto, pero la regla de gasto ha tenido un componente muy importante en el cumplimiento, en dar un giro de 180 grados en lo que sería el saldo presupuestario de las entidades locales. En lo que se refiere a las comunidades autónomas, veis ahí que en 2014 hay un ligero empeoramiento, pero eso se debe fundamentalmente al sistema de financiación que tenemos y a las entregas a cuenta. Si eliminamos esa distorsión, o sea, ese desajuste, sí que existe una leve mejoría en lo que se refiere en el ámbito de la consolidación fiscal. El problema fundamental es que esa mejoría en el ámbito de la consolidación fiscal de las comunidades autónomas es muy lenta, más de la que a la Administración central le gustaría y a la que se ha comprometido a través del Pacto de Estabilidad en el seno de la Unión Europea. Y este menor ir más lento en el ámbito de la consolidación fiscal se debe a que varias de las comunidades autónomas han incumplido la regla de gasto, que eso me lleva a hablaros de lo que serían los procedimientos para garantizar el cumplimiento, que os lo comentaré después de hablar de la regla de deuda. Muy rápido por la regla de deuda, porque actualmente la regla de deuda en España, y yo creo que en el seno de la Unión Europea, no es el principal problema que se está abordando ahora. El problema que se aborda en el seno de la Unión Europea es el equilibrio presupuestario y ya dentro de unos años nos meteremos con el tema de la deuda pública. Como veis ahí, también se distribuye territorialmente entre las distintas administraciones. La regla de gasto implica que el volumen de deuda total de todas las administraciones no podrá superar el 60% del PIB. 44% el Estado, 13% el conjunto de las comunidades autónomas y el 3% las corporaciones locales. Como tenemos una deuda pública cercana al 100% del PIB, se estableció un periodo transitorio hasta 2020 de cara a cumplir con este objetivo. Bueno, está ya claro que no se va a poder cumplir con este objetivo, con esta regla de deuda, porque ahí veis un poco los componentes de las distintas administraciones públicas de la deuda pública, y en la que la única administración que cumplirá seguramente sean las corporaciones locales, pero en ningún caso las comunidades autónomas y la administración central. Por esta razón, lo que debe hacerse es ya modificarse esta normativa, porque además está recogida en el ámbito constitucional y debería garantizarse un poco la seguridad jurídica. Y debería, pues, o ampliarse esa regla de gasto, el volumen de deuda, o bien ampliarse el periodo transitorio y poner unas fechas razonables y reales, porque esto que tenemos actualmente no es real. Ya, para concluir, me quedan 2 minutos, yo creo que me va a dar tiempo, sí, lo garantizo. Es de la mejora en la coordinación y el procedimiento para garantizar el cumplimiento. Bien, esto es una de las principales mejoras que ha tenido la ley, porque con anterioridad, pues cada administración, ente subcentral, hacía básicamente lo que quería. Y entonces luego al llevar a cabo la consolidación fiscal, pues teníamos unos desajustes muy importantes y falta de información, etcétera, etcétera. Lo que se ha hecho es básicamente se han establecido una serie de medidas con distinta intensidad, preventivas, correctivas y coercitivas, que ante el determinado cumplimiento o incumplimiento de las entes subcentrales se va estableciendo con mayor intensidad la fuerza de aplicación para garantizar el cumplimiento. Se comienza con unas medidas preventivas en las que el Ministerio de Hacienda lo que hace un seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria para analizar que si se están cumpliendo los objetivos de las reglas fiscales. En el caso de que observe que alguna administración territorial, algún ente subcentral se va a desviar, no va a cumplir con el objetivo, se lo señala, dice, oye, toma alguna medida de cara a garantizar el cumplimiento del objetivo. Claro, en este caso puede ser que ese ente subcentral establezca medidas o no las establezca. En el caso de que no establezca medidas, ya pasamos a otro nivel de intensidad, que es las medidas correctivas. En el caso de que no establezca ningún tipo de medidas y se incumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria o cualquier otra regla fiscal, se le va a obligar al ente subcentral a elaborar un plan económico financiero de tal manera que en el año en curso y el siguiente tengan que corregir la situación de desequilibrio. En el caso de que esa ente subcentral no lleve a cabo el plan económico financiero, no lo apruebe,
o lo apruebe y no lo cumpla, etcétera, etcétera, en ese momento ya el Ministerio de Hacienda pone la lupa en esa administración incumplidora y elabora informes trimestrales sobre esas administraciones para ver si está cumpliendo o no con ese plan económico-financiero. Y como no cumpla, entramos en las medidas coercitivas, de tal manera que la administración subcentral estará obligada a establecer un crédito. Me queda un minuto. Se me acabo de quedar sin tiempo, me queda un minuto. Está obligada en el plazo de 15 días a establecer una no disponibilidad de crédito para garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales. También el Estado tiene competencia para recuperar las competencias normativas cedidas en los tributos estatales a favor de las comunidades autónomas y puede obligar a constituir también un depósito en el Banco de España a la administración incumplidora del 0,2% del PIB. En el caso de que no se tome alguna de estas medidas por parte de las entes subcentrales, ya entramos en que el Ministerio de Hacienda nombrará una comisión de expertos bajo su nombramiento, es decir, los Men in Black, irán a la administración incumplidora y elaborarán un informe. Elaborarán un informe donde se establecerán qué medidas tiene que tomar esta administración incumplidora de cara a garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. En el caso de que no adopte esas medidas, ya directamente el Gobierno se reviste de autoridad para dar instrucciones a las autoridades de las comunidades autónomas para implementar esas medidas. Y en el ámbito municipal es todavía más duro, en la medida que la corporación local puede llegar a suspenderse los órganos a la disolución de los órganos del municipio y a convocar elecciones. Ese sería el máximo nivel de intensidad. Esperemos no llegar nunca a ese nivel. Simplemente, como conclusión, es que el ciclo económico, o sea, la crisis económica ha puesto de manifiesto que en España había una debilidad en el ámbito de la gobernanza fiscal y que las medidas que se han tomado, la reforma, han ido enfocadas fundamentalmente a fortalecer esa gobernanza fiscal. Es que las reglas fiscales que se han establecido actualmente en España se ha diseñado de manual, atendiendo a la literatura económica y a las mejores experiencias en materia de reglas fiscales. Bueno, perdonad por el atropello, la velocidad, muchísimas gracias y vamos.